Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo a nombre del Instituto Ricardo Palma. Les damos la bienvenida al taller titulado El paramédico y su importancia en la sociedad actual, el cual desarrollamos dentro del marco de la Semana del Estudiante en esta edición 2022. La conferencia El paramédico y su importancia en la sociedad actual tiene como objetivo preservar la vida. En esta oportunidad nos acompaña para esta ponencia el doctor José Luis Pimentel Avilés, personal de salud y docente de nivel superior hace 30 años, especialista en seguridad y salud en el trabajo, especialista paramédico rescatista y con mucho honor miembro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Estimados participantes, durante el desarrollo de la ponencia podrán realizar sus preguntas en el chat de la plataforma, las mismas que serán leídas y respondidas por el ponente al finalizar la presentación. Doctor José Luis Pimentel Avilés, bienvenido al evento Semana del Estudiante del Instituto de Educación Superior Ricardo Palma, versión 2022. ¿Puede iniciar con su ponencia, por favor? ¿Cómo estás, Lenny? Buenas tardes con todos. Para mí realmente es un honor, como docente del Instituto Ricardo Palma, poderme dirigir a todos ustedes en esta Semana del Estudiante. Y en realidad, como ya lo dijo Lenny, bueno, estamos ya desarrollando docencia, ya hace algunas décadas atrás. Ahora formamos parte de la familia del Instituto Ricardo Palma y con gusto poder dirigirme el día de hoy a ustedes. En realidad, cuando nosotros hablamos de la importancia, eh, que ocupa el papel del paramédico en la actualidad, tenemos que tomar conciencia de algo. Tenemos que tomar conciencia de algo. ¿Cómo así? Para comenzar, nosotros tenemos que tener bien en claro de que qué es el paramédico. Todo el mundo puede haber escuchado el paramédico por aquí, el paramédico por allá, las ambulancias, las emergencias, y todo el mundo se preguntará qué es el paramédico. Es más, en algunos casos nos ha tocado a nosotros quitar algunas dudas, ¿no? Porque algunos se preguntarán por qué no existe la carrera, por ejemplo, universitaria de paramédico. Eh, y en realidad, en Perú, es cierto, todavía no hay la ley de la carrera profesional de paramédicos. Sin embargo, existen en la actualidad, mucho, mucho campo de aplicación de esta carrera. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de emergencias prehospitalarias, de atención de pacientes en vía pública o de atención de pacientes por una emergencia presentado en casa, comúnmente el que llega en la ambulancia, cuando ustedes ven por las calles transitar las ambulancias, quien llega comúnmente es un personal especializado en emergencias prehospitalarias. Significa en emergencias fuera del hospital. Las carreras más afines quizás en Perú, por un lado, tenemos los médicos que quieren dedicarse a las emergencias prehospitalarias. Hay una especialidad no muy antigua que se llama emergenciología. ¿De acuerdo? Hay los médicos especialistas en emergencias. A nivel, digamos, del término de la labor prehospitalaria y de la labor del paramédico, la Universidad Cayetano Heredia, en su Facultad de Tecnología Médica, tiene una especialidad a lo cual ellos le llaman emergencias y desastres. Dentro de su estructura curricular, es de alguna otra manera, es lo más cercano a la labor del paramédico. Sin embargo, como es el caso de nuestra institución, existen cursos de especialización para diferentes tipos de profesionales técnicos y profesionales de alguna carrera de salud afín que deciden hacer este curso de especialización.
¿Y por qué hablamos tanto del paramédico? ¿Por qué hablamos tanto de las emergencias prehospitalarias? Como ya le dijo la señorita Leni, el que le habla, miembro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, muy aparte de personal de salud, he podido constatar a lo largo de estas décadas la importancia que representa el tener cada día más personas abocadas al tema de emergencias prehospitalarias. ¿Por qué? Muchas veces cuando hay emergencias, por ejemplo, nos tocamos con el caso que escuchamos. No, la ambulancia no llega a tiempo. Son los últimos en llegar. Lamentablemente hay muchas emergencias y lamentablemente poco personal. Muchas emergencias y poco personal. Qué diferente sería de que mucho personal de salud y personal involucrado en emergencias sepa la labor del paramédico, sepa las funciones del paramédico. Y cada uno de ustedes de repente no me deja mentir. Han podido ver escenarios en calle donde de repente en una escena un policía es herido, su colega al costado sin saber qué hacer, sin saber cómo reaccionar, sin saber cómo proceder. O quizás podamos ver otra escena, digamos, un tema de inundación, mucha población expuesta, mucha población afectada, llegan las ambulancias, pero no abastecen la total de población afectada. Sin ir muy lejos, en el año 2007 ocurrió el terremoto de Pisco. Tuvimos que ir, personal de salud de aquí, de Lima, tuvo que ir hasta Pisco para auxiliar la cantidad de afectados que hubo en esa ciudad por el terremoto. Y ustedes recordarán que ese terremoto casi fue prácticamente de tarde y noche, ya estaba anocheciendo. Y ustedes se imaginan a la hora que se llegó a Pisco y la cantidad de afectados que se encontraron, y miren qué importante hubiese sido si hubiésemos encontrado más personal especialista en emergencias prehospitalarias dispuesto para auxiliar a toda esa población. ¿Y qué es el paramédico? Muchos nos preguntaremos entonces, ¿qué es el paramédico y por qué su importancia, no? Miren, perdón, disculpen si corrió. Para comenzar, cuando hablamos de paramédico, tenemos que tener en claro que el paramédico, por ejemplo, según la Real Academia Española, nos dice que el paramédico, si bien es cierto, no forma parte del ámbito propio de la medicina, sin embargo, se mantiene vinculada a la especialidad. Por lo general, se conoce como paramédico al profesional que se encarga de atender emergencias médicas antes de que el paciente llegue al hospital. De acuerdo al país, como le decía hace un momento, de acuerdo al país, puede ser un licenciado, podría ser un técnico u otro profesional. En algunos países existen, como les digo, ya la carrera de paramédico. Lamentablemente en Perú está todavía por darse, en algún momento casi se dio, pero por una mala interpretación de parte del Colegio Médico del Perú, en el sentido que pensaban que el profesional paramédico iba a cubrir muchas funciones del médico, se detuvo un poco la salida de la ley. Pero en realidad no. El médico hace labor hospitalaria. El paramédico, como le vengo describiendo, es el personal clave, es el personal de salud clave fuera del hospital. Fuera del hospital. La labor prehospitalaria, ¿qué involucra, jóvenes? ¿Qué involucra la labor prehospitalaria? Que tú puedas asistir a un evento de emergencia, fuera del hospital. Pongamos en claro algo, que es una emergencia y que es una urgencia. Una urgencia es todo aquel episodio en salud que no pone en riesgo la vida del paciente. Todo aquel episodio en salud que no pone en riesgo la vida del paciente. Esa es una urgencia. Por ejemplo, que a alguna persona le duela la cabeza, se doble el tobillo,
que tenga un pequeño corte, una pequeña quemadura, eso es una urgencia, porque ninguno de esos escenarios va a poner en riesgo la vida del paciente. Pero ¿qué es una emergencia? Una emergencia es todo aquel episodio en salud que sí pone en riesgo la vida del paciente. Una quemadura de tercer grado, una fractura, una hemorragia definida, un estado de inconsciencia, pueden ser episodios en salud que ponen en riesgo la vida. Entonces, es ahí donde entra a tallar los servicios de emergencia. Y si hablamos de salud, estoy hablando que en salud entra a tallar el profesional especialista en emergencias prehospitalarias, que podríamos asistir a un accidente en vía pública, como vemos en las imágenes, que podríamos ir a una atención médica, a un domicilio por alguna dolencia o problema en particular de una persona, y que tendríamos que lidiar con el traslado de esa emergencia en un inicio del lugar donde se produjo a la ambulancia, el poder realizar durante todo el traslado el monitoreo y estabilización del paciente para que llegue con vida a los servicios de emergencia y pueda ya ser derivado al especialista correspondiente. Esa es la labor del paramédico. Ojo, aquí hay un detalle muy importante. El paramédico, el especialista en emergencias prehospitalarias, es el que va a establecer el diagnóstico presuntivo de esa persona afectada antes que llegue al hospital. ¿Y por qué hablo de un diagnóstico presuntivo? Porque lamentablemente en el medio prehospitalario yo no voy a ser capaz de poder hacer estudios radiográficos, evaluación mediante análisis clínico, evaluación mediante imágenes, llámese radiografías, tomografías, ecografías. Por lo tanto, yo lo que sí puedo hacer una vez que abordo un paciente, una vez que evalúo a un paciente, una vez que hago un seguimiento a un paciente durante el traslado, sí voy a tener la idea somera de qué puede estar aconteciendo el paciente. ¿Qué necesito para tener el diagnóstico definitivo? Poder realizar los exámenes complementarios, lo cual ya lo van a hacer en el hospital. Por lo tanto, el paramédico está en la capacidad de evaluar un paciente, establecer el diagnóstico presuntivo, además de estabilizarlo hasta su ingreso al servicio de emergencia. ¿Estamos? ¿Pero qué más? ¿Por qué es importante? Jóvenes en general, si yo hablase de los fundamentos de esta especialidad, diríamos que cuando se atiende una emergencia médica, el paramédico va a ser el responsable de proporcionar al paciente todos aquellos procedimientos que permitan perseverar la vida, que permitan estabilizar su condición. Como por ejemplo, yo voy a ser capaz de poderle administrar oxígeno mediante los tratamientos de oxigenoterapia. Voy a ser capaz de poderle aplicar quizás un desfibrilador porque tuvo de repente un problema cardíaco. Además, en algunos casos, en complemento con la prescripción médica que puede alcanzar el médico, yo puedo aplicarle o administrarle una vía oral, una vía intravenosa. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros estamos saliendo de 2 años de pandemia. ¿Y saben qué ha arrojado ¿sabe qué evaluación ha arrojado estos 2 años de pandemia? Ha desnudado por completo los servicios médicos. Doctor, no se le escucha el audio, se silenció.
¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué ocurrieron? Colapsaron los hospitales. Muchos pacientes ni siquiera llegaron a los servicios de emergencia. Muchos pacientes fallecieron en casa por no tener procedimiento, por no tener el profesional de salud que pueda aplicar ciertos fármacos. Las camas UCI quedaron insuficientes. Miren todo lo que ocurrió. ¿Y por qué? Por falta de personal, por falta de conocimiento, por falta de este profesional importante que representa el ambiente y el mundo prehospitalario. Recuerdo hace algún tiempo, cuando me invitó la señora Beatriz y la señora María Eugenia a de alguna otra manera poder brindar a la población de Lima esta formación de profesional prehospitalario, nosotros hicimos muchas reflexiones. ¿Y saben cuál es la principal reflexión? Lima, ciudad capital, que supuestamente es la más preparada, la más acondicionada, la que tiene todas las facilidades, tiene un principal inconveniente. Para el número de población que tiene Lima, se dice que de cada 800.000 habitantes, de cada 80.000 habitantes, debería haber un hospital, lo cual indica que para el número de población que tiene Lima, nosotros deberíamos tener al servicio 120 hospitales. Eso según las estadísticas del Organismo Mundial de la Salud. ¿Saben cuántos hospitales? Estoy hablando de hospitales, no estoy hablando de clínicas, nada. Hospitales. ¿Saben cuántos hospitales tiene Lima en la actualidad para brindar servicio en salud? 27 hospitales. Entonces, si la capital ni siquiera llega al 25% de lo que necesita para responder emergencias, imagínense las provincias. Imagínense el compromiso que nosotros tenemos que asumir como personal de emergencia. 120 hospitales y solamente contamos con 27 hospitales. ¿Se percatan? ¿Se percatan cuál es el compromiso de nosotros como personal de salud, como personal que forma nuevos profesionales, como personal comprometido con los servicios de emergencia? ¿Se imaginan el gran trabajo que uno hace? Nosotros nos encontramos ante esta realidad. En el mundo prehospitalario hay dos líneas marcadas en el mundo, o dos tendencias o dos maneras de trabajar marcadas en el mundo. Por un lado, la línea europea dice que las ambulancias deben tener dentro de su tripulación el médico, es decir, el médico debe salir de sus hospitales e ir al servicio del paciente, estar dispuesto el paciente a atender al paciente. Esa es la teoría europea. ¿Quién efectúa esa teoría europea en Perú? El SAMU, el servicio del 106. El servicio el SAMU, que es el Sistema de Atención Móvil de Urgencias. Y ojo para que vean cuán atrasado estamos. ¿Cuántos años tiene el SAMU al servicio en el Perú? Recién